Hola, buenos días. Soy David Sabaté y hoy les voy a presentar las soluciones de Autodesk Moldflow Advisor. Esta es la agenda que tenemos para hoy. Haremos una breve introducción y revisaremos las capacidades de Moldflow Advisor. Y finalmente, pues veremos una demostración del producto. Aquí os dejo una imagen mía para que me conozcáis un poco más y por mi parte deciros que soy especialista técnico en todo lo que son los productos de diseño y fabricación y básicamente para España, Portugal y algunos países del Mediterráneo. Y sobre todo mi objetivo es ayudar a los clientes a conocer nuestras soluciones y para que sepan escoger cuál es la mejor opción para ellos. Para ello voy a haceros una breve introducción y voy a hablar de lo que es el portfolio de los productos de simulación de Autodesk. Básicamente tenemos una gama de productos que va desde lo que es el cálculo estructural con todas las soluciones Nastran, todo lo que es térmica de fluidos, lo que es un CFD en general, con las soluciones de Autodesk CFD, y tenemos herramientas a nivel estructural. Esto es lo que embarcamos dentro de lo que son nuestras soluciones upfront y son soluciones muy orientadas a los ingenieros para lo que es la parte de diseño y optimización. Y luego tenemos soluciones para lo que son los clientes que ya utilizan materiales avanzados como las soluciones Moldflow y toda la parte de composites con Helios y Helios PFA. La idea es entender que tenemos soluciones tanto para todo lo que es ingeniería, que son clientes que tienen que tomar decisiones rápidamente, saber cuál es la mejor opción y decidir cuál es el mejor material, cuáles son las mejores condiciones, cuál es el mejor espesor de la pieza y al final todo ello para responder a esas preguntas que tiene el ingeniero día a día. Y luego al final también entender que tenemos soluciones de muy alto nivel que no es el objetivo de la presentación de hoy. Para ello comentaros que Autodesk no ha desarrollado estas soluciones, sino que básicamente lo que ha hecho es adquirir todas estas soluciones en el mercado. Y aquí veis un breve apunte histórico desde el 2005 hasta la actualidad. Se han invertido más de 500 millones de dólares en adquirir tecnología a nivel estructural, a nivel, por ejemplo, Moldflow en el año 2008, toda la parte de inyección de plásticos, que es lo que veremos hoy, y luego pues soluciones últimas, por ejemplo, como Ney Software, que es Nastran, y luego soluciones de cálculo explícito como Anatech o Pan Computing, que básicamente es la capacidad de simular el proceso aditivo a nivel de metales. Vamos a entrar en detalle en lo que son las herramientas Moldflow. Como sabéis, Moldflow tiene varios sabores de herramientas. Tenemos lo que es la tecnología Moldflow Advisor, que son herramientas muy orientadas a lo que son diseñadores, ingenieros, donde tenemos una herramienta que es muy sencilla de utilizar, realmente no requiere un gran esfuerzo a nivel de aprendizaje y luego sobre todo pues nos permite definir cosas como dónde localizar los mejores puntos de inyección, ver cómo llena la pieza, intentar que las presiones sean las mínimas posibles, definir bien fuerzas de cierre para definir qué máquina tenemos, tiempos de ciclo. Realmente una herramienta que a nivel de diseño e ingeniería nos ayuda muchísimo a definir una buena pieza que va a ser bien inyectada, que va a ser bien definida. Y luego ya para analistas tenemos lo que es las herramientas Insight, que es una herramienta pues que prácticamente te permite hacer cualquier cosa dentro de lo que es la inyección de plásticos. Vamos a entrar más en detalle en lo que es Moldflow Advisor y como veis aquí pongo Upfront Simulation porque básicamente es siempre en el proceso de diseñar, de preparar esa pieza que sabemos que va a ser una pieza de plástico, que va a ser inyectada, vamos a optimizar esa pieza. Aquí tenemos los dos sabores de las herramientas Advisor. Actualmente disponemos de la versión Premium y de la versión Ultimate. Lo que voy a hacer es marcar las diferencias entre lo que es la versión Premium y la versión Ultimate. Y aquí podéis ver, por ejemplo, que dentro de la Premium podemos hacer lo que es la inyección de termoplásticos, todo lo que son procesos de llenado, cálculos de rechupes y líneas de unión o de soldadura,
lo que es la ventana de moldeo y la localización del punto de inyección, es decir, definir uno o dos o tres o los diferentes puntos de inyección que queramos hacer. ¿Para qué? Para intentar que la pieza llene de forma homogénea, llene siempre igual por todos sitios, evitar líneas de soldadura peligrosas. Y aunque luego posteriormente hagamos, por ejemplo, una cámara caliente, un llenado secuencial, etcétera, siempre tenemos que optimizar y buscar los mejores puntos de inyección donde la presión es más baja al final del llenado y donde tenemos menos problemas a la hora de llenar esa pieza. Y luego la ventana de moldeo no hemos parado, pero es importante definir que dentro de la ventana de moldeo o de proceso definimos temperaturas de masa, de molde, tiempos de ciclo y esto nos ayuda a definir una zona donde en ese centro de la ventana de moldeo tenemos una zona más o menos de seguridad donde cualquier pequeño cambio debido, por ejemplo, a un problema con la máquina, debido a un cambio del operario no esperado, pues, pues podamos tener o seguir teniendo piezas buenas para ese proceso de inyección. Por tanto, es importante definir todos estos parámetros. Realmente la opción premium es algo que cualquier persona que se dedique a diseñar piezas, a diseñar moldes, a, a hacer cualquier cosa definida con la inyección de plásticos, realmente ha de tener, porque es muy ágil, muy rápida de utilizar. Y luego la versión Ultimate ya te da un poco más de valor añadido. Puedes incluir todo lo que es la parte de compactación, orientación de la fibra, coladas frías o calientes, todo lo que es ver cómo llenamos, si tenemos una cámara caliente, definirla, hacer equilibrado de coladas, si tenemos unas coladas frías con diferentes piezas, multicavidad. Luego el cálculo de térmico, refrigeración. Con la versión premium ya hacemos cálculos térmicos, pero tomamos los datos ideales. Pero si tenemos la versión Ultimate, podemos incluir esos circuitos de refrigeración, definir los parámetros óptimos y a partir de ahí, pues calcular la térmica y cómo normalmente pues esa térmica ayuda o no ayuda tanto a que refrigeremos correctamente el molde, a que tengamos el tiempo de ciclo que deseamos. Y luego finalmente las deformaciones. Deformaciones, importante entender que si hemos hecho un buen llenado, una buena compactación, hemos refrigerado correctamente, al final el resultado es que tendremos unas deformaciones mínimas que serán básicamente contracción propia de la pieza. Pero es importante definir que solo con hacer un buen llenado equilibrado, eh, compactar correctamente la pieza, básicamente las deformaciones van a ser muy pequeñas. Por tanto, si hacemos todo un proceso previo con la versión premium y optimizamos la pieza, realmente tenemos casi todo el trabajo hecho. Básicamente el resto de cálculos son para comprobar que hemos hecho una buena tarea, un buen trabajo. También importante definir que tenemos herramientas únicas de lo que es la herramienta Advisor, como el Design Advisor, que te permite, por ejemplo, definir, como veis a la izquierda abajo, pues a nivel de diseño te define todo lo que es si tenemos un negativo, si tenemos una zona que no podemos desmoldear correctamente, si tenemos un ángulo de desmoldeo no correcto, todos esos parámetros de diseño que incluso podemos definir. Y luego veis que hay Design y Design Advisor. Básicamente hay dos herramientas. Una que está dentro de lo que es la herramienta Advisor y luego hay otra eh, que está integrada con los sistemas de CAD. Ahora hablaremos de ello más adelante. Pero es importante saber que tenemos una herramienta adicional que viene con las licencias de Moldflow Advisor. Luego el Results Advisor, realmente podemos ver si llena o no llena la pieza, qué zonas van a tener problemas. Si clicamos en la zona que sale en amarillo, en rojo, nos indicará si tenemos un problema de shear, tenemos un problema de temperatura, o por ejemplo, si tenemos a nivel de calidad los resultados, pues nos dirá, pues si tenemos ese shear muy elevado, pues podremos degradar el material, podemos tener problemas estéticos, pero muy gráficamente, en colores, en verde, amarillo y rojo, nos marca esos valores, esos datos que son importantísimos para definir si tenemos una pieza que ha llenado correctamente, que es correcta. Y luego tenemos incluso herramientas para utilizar los tiempos de ciclo, información de la pieza, volúmenes, peso, etcétera, para hacer un cálculo de pieza o de producción, con lo que es el Cost Advisor.
Vamos a entrar más en detalle en lo que es la herramienta del Design Advisor, o básicamente lo que se conocía hasta la actualidad como Autodesk Flow Design, que era un producto que estaba aparte. Realmente esta herramienta ahora se incluye dentro de las licencias de Advisor. Se puede integrar dentro de Inventor, se puede integrar dentro de Creo, se puede integrar dentro de SolidWorks. Básicamente es una herramienta que te permite en tiempo real, mientras el diseñador va incrementando espesores, va cambiando ángulos de desmoldeo. La herramienta te da datos de fabricabilidad, si se puede fabricar o no la pieza, de eficiencia a nivel de coste y luego de impacto ambiental de lo que es el material. Esto voy a incluir debajo de este vídeo unos links donde podréis ver demos del producto eh, dentro de YouTube. Importante entender que la tecnología de simulación que está integrada dentro de Advisor lleva dos tecnologías, lleva lo que es Dual Domain y 3D. La herramienta Dual Domain está optimizada para que son piezas delgadas de tradicionales, donde tenemos una pieza con unos espesores más o menos homogéneos y nos hemos preocupado de reducir espesores, de reducir zonas de mayor espesor, añadir nervios. Es la pieza tradicional. Cuando ya entramos en piezas que tenemos grandes espesores, grandes cambios de espesor, ya entraríamos en lo que es la tecnología 3D. Advisor, como siempre, es una herramienta que te asesora, que te ayuda, y él mismo va a definir o va a hacer un cálculo para decirte, bueno, la pieza es dual domain o la pieza es 3D, por tanto, evitamos errores. Dentro de lo que es el sistema de simulación, adicionalmente al sistema de simulación, las herramientas Molflow todas incluyen lo que es un sistema de CAD. Es una herramienta que se llama Sim Studio. Básicamente te permite importar o trabajar con cualquier sistema de CAD de cualquier fabricante y podemos reparar la geometría, simplificar los modelos o hacer un modelado directo, es decir, cambiar espesores en tiempo real. Para esta parte también os voy a incluir una serie de vídeos dentro del link de YouTube para que veáis más información. Y bueno, esta es la presentación. Con esto lo que vamos a hacer es pasar directamente a la demostración. Vamos a empezar la demostración y para ello lo que voy a hacer es enseñaros un poco el entorno de trabajo. Y lo primero que se va a hacer es empezar un proyecto. Dentro de Advisor tenemos que empezar un nuevo proyecto. En este caso le voy a llamar Demo. Y a partir de ahí, ¿qué tenemos que hacer? Si os fijáis, el proceso es bastante sencillo. Es seguir todos los pasos que tenemos en la parte superior de la herramienta. Primero tenemos que importar geometría. Para ello podemos acceder dentro de lo que es el entorno. Y si os fijáis, estoy en el desktop y vamos a abrir un archivo. Pero antes quiero que veáis que podemos importar cualquier sistema de CAD, sean formatos nativos o sean formatos neutros como un STL, un IGES. Podemos importar nativos de CATIA, de SolidWorks, de NetKits, realmente cualquier herramienta que hay hoy en día en el mercado. Vamos a empezar, en este caso tengo aquí dos piezas, voy a empezar por un SAT, un formato neutro. Y lo que hace Advisor, en este caso, siempre es comprobar la geometría e importarla. Y esto es importante porque si hay algún tipo de problemática, él es capaz de corregir esos problemas. En este caso importamos el modelo, conocemos la pieza, sabemos que es en milímetros, pero si no fuera el caso o no tuviera todos los datos, podemos cambiar las medidas. En este caso, vamos a pasar todo el chequeo, es decir, lo que os comentaba, comprobaremos si la pieza tiene algún error, lo corregiremos y luego comprobará qué tipo de malla es la óptima para este tipo de piezas. En este caso, importa el modelo, lo comprueba y luego en este caso nos dice, si os fijáis, tenemos los dos tipos de malla que hemos visto antes y nos comenta esta pieza tiene paredes delgadas y recomendamos utilizar Dual Domain. El software ahora lo veis en inglés, pero está en castellano, está en todos los idiomas de la Unión Europea, incluido el portugués. En este caso vamos a seleccionar lo que nos recomienda, Dual Domain, pero si quisiéramos hacer un cálculo en 3D, podríamos seleccionarlo sin ningún problema. A partir de ahí, si os fijáis, tenemos el entorno de trabajo.
Hoy vamos a hablar solo de lo que es Molflow Advisor Premium. Por tanto, solo vamos a trabajar dentro de lo que es el entorno Part Only, solo con pieza. Y lo que es Single Cavity o Multicavity serían ya capacidades que tiene lo que es el Molflow Advisor Ultimate. Tenemos la pieza y lo que vamos a hacer es seguir los pasos. Lo primero que tenemos que hacer es orientar la pieza correctamente. Tenemos aquí herramientas de geometría, básicamente pues para girar, rotar la pieza. En este caso, eh, tenéis que entender que el plano de proyección es para todas las piezas es el plano XY. Muchas piezas vienen en posición vehículo, vienen con sistema de coordenadas del, del fabricante, vienen de muchas formas. Lo que es importante es orientar siempre la pieza como vamos en el sentido de que va a ser inyectada. El eje Z de más Z a menos Z iría la unidad de inyección. Por tanto, el plano XY es el plano de proyección. Esta pieza, en este caso, yo lo que quiero hacer es orientarla y que este plano de aquí sea el plano XY. Pues para ello le digo, bueno, pues voy a rotar la pieza, selecciono la pieza y le digo que sobre X pues me haga menos 90. ¿Vale? Si os fijáis, pues tengo la pieza orientada en este sentido. ¿Vale? Por tanto, la unidad de inyección vendría por aquí arriba y podríamos hacer una entrada lateral o la parte inferior o la parte superior. Lo que podemos también hacer es girar la pieza 180 grados con respecto ahí para tenerla boca abajo. Pues le digo 180 grados, le doy al Enter y en este caso ha utilizado el centro de coordenadas original. Si yo hago un undo y le digo utiliza el centro de la pieza y le digo 180 otra vez, pues si os fijáis solo me ha girado la pieza con respecto al centro de coordenadas. Esto lo tenéis que tener en cuenta para no perder la pieza, etcétera. Por tanto, ya tenemos la pieza posicionada, ¿vale? Lo siguiente que vamos a hacer es, incluso podemos localizar y poner la pieza con respecto a un centro de coordenadas. Si doy un doble clic, me dice que la pieza está en menos 90, menos 10 y menos 20. Si quisiéramos, pues, podríamos ponerla en el 00 o en la posición que nos interesara. Una vez hecho esto, ya tenemos la geometría orientada, posicionada, etcétera. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues básicamente en la pestaña tenemos dos pestañas, la pestaña Task y la pestaña Tools. Si yo selecciono alguna operación, pues me suele ir a la pestaña Tools y automáticamente al final pues vuelve a la pestaña Task o Tareas. ¿Y qué tenemos en las tareas? Pues tenemos diferentes piezas o modelos o versiones del modelo que estamos calculando y luego para cada modelo tenemos el proceso que vamos a realizar. En este caso, si aquí en la opción que pone Fill, podemos clicar y aparecen las diferentes opciones de cálculo. Si os fijáis, el fill no podemos seleccionarlo. ¿Por qué? Porque si lo clico, ¿veis? Me aparece un mensaje que me dice que necesito poner un punto de inyección para inyectar esta pieza. Por tanto, no tenemos punto de inyección, no podemos seleccionar. Si os fijáis aquí, todas es decir, todas las operaciones, todo lo que hagamos, siempre tenemos alguien que nos asesora, un mensaje, tenemos algo que nos dice, oye, esto estás haciendo bien, lo estás haciendo mal. El Design Advisor lo podemos dejar para que lo probéis vosotros. Vamos a probar la parte del Gate Location. Un cálculo de Gate Location, ¿qué es lo que permite? Permite localizar el mejor punto o los mejores puntos de inyección. Si seleccionamos este cálculo y clicamos en Next, podemos seleccionar el número de entradas. En este caso, esta pieza con una sola entrada es suficiente. Pero si quisiéramos poner dos o tres, pues lo podríamos indicar. 2 o 3 hasta 10 puntos de inyección. Incluso podemos hacer una cosa. Tenemos un punto de inyección ya óptimo, que ya hemos definido. Ponemos un punto de inyección. Podríamos volver a lanzar el cálculo y una vez lanzamos el cálculo, nos definiría el segundo punto de inyección. Es decir, tenemos muchísimas opciones con este cálculo. Realmente muy potente. Vamos a empezar con un solo número. No hemos puesto nada. Tenemos que poner un integer, un número entero.
ponemos un punto. Podemos seleccionar el material, dejamos el que viene por defecto, podemos seleccionar nuestro material. Respecto a la base de datos, podríamos hablar ahora mismo de los materiales que hay y los grados que hay, pero vamos a dejarlo para el cálculo del fill, el llenado, y veremos más detalles sobre los materiales. Y luego podemos definir el tipo de malla que queremos y básicamente tenemos 4 niveles, el 0, el 1, el 2 y el 3. Normalmente el 3 se utiliza para cuando ya tenemos un cálculo avanzado, queremos ver detalles que son sobre todo estéticos, como líneas de unión, detalles de un rechupe. Necesitamos mucha densidad de malla y queremos ver pues bien dónde está la zona del rechupe, qué profundidad tiene, etcétera. En este caso ya hemos preparado el cálculo, vamos a lanzar el cálculo. Si os fijáis, lo que hace la herramienta, no vemos qué es lo que está haciendo, pero porque no aparece la malla, pero básicamente lo primero que está haciendo es mallar la geometría. Por tanto, estamos mallando la geometría y a partir de lo que es la malla de la geometría, él va a lanzar el cálculo de buscar lo que es el mejor punto de inyección para la pieza. Como vemos, ya ha acabado el cálculo y una vez acaba el cálculo, pues podemos ver datos como, por ejemplo, eh, los parámetros que hemos utilizado, el material, el punto de inyección y en este caso el cálculo del tiempo ha tardado 70,05 segundos. Tenemos el punto óptimo de inyección, podemos definirlo, ya nos define la posición directamente el software y podemos decirle aplica el punto, creamos una copia del estudio y ponemos pues en este caso mejor. Definimos que es el mejor punto de inyección. En este caso vemos que es una zona que a lo mejor no es la óptima para definir. Podemos ver el resultado. Si volvemos al cálculo, podemos ver, por ejemplo, las zonas de mayor o menor resistencia al flujo. Por tanto, si os fijáis, corresponde con la zona que hemos visto antes de donde ha puesto el punto de inyección. Y aquí pues vemos las mejores zonas para localizar el punto de inyección. Vemos que esta zona de por aquí tampoco está mal. Por tanto, ¿qué podemos hacer? Podemos ir al mejor punto de inyección. Vamos a duplicar este estudio y ponemos análisis de llenado, por ejemplo. Y a partir de este estudio vamos a cerrar todos los demás y vamos a abrir el de llenado y vamos a mover el punto de inyección. El punto de inyección básicamente, si lo seleccionamos y hacemos un doble clic, pues podemos poner el punto a mano. Si no, lo que podemos hacer es directamente moverlo o eliminarlo y definir, perdón, seleccionarlo, lo eliminamos con el botón de suprimir y seleccionamos otro punto de inyección. ¿Cómo se hace la selección del punto de inyección? Pues básicamente vamos a la parte de Set Injection Location, aquí abajo o aquí arriba, y podemos seleccionar el punto de inyección. Lo hemos posicionado. Si queremos poner el punto exacto, con el botón derecho primero acabamos la localización y con un doble clic en el punto, pues le decimos, mira, lo queremos en -90 y 30. Si te fijas, pues nos posiciona el punto centrado en la zona que nos interesa. ¿Vale? Por tanto, ya tenemos el punto de inyección posicionado. ¿Cómo lanzamos un cálculo de llenado? Básicamente, podemos seguir los pasos desde la tarea, las tareas que tenemos dentro de esta pestaña, o podemos seguir el proceso aquí arriba. Vamos a seleccionar, en este caso vamos a volver al material, y en este caso primero al cálculo. Teníamos un cálculo de gate location. Si os fijáis ahora, ya no tenemos limitaciones en seleccionar el llenado. Vamos a seleccionar el llenado. No tenemos circuitos de refrigeración, pero podemos hacer un primer cálculo para optimizar la calidad de la refrigeración. Lo podemos seleccionar. Y luego adicionalmente pues podemos hacer un cálculo, en este caso de rechupes. ¿Vale? Por tanto, podemos hacer un cálculo de llenado, ver la calidad de refrigeración y los rechupes.
El siguiente punto es el material. Aquí vamos a entrar en detalle en la búsqueda de los materiales. Tenemos un material genérico, pero vamos a seleccionar un material que es el que vamos a utilizar para el proceso de inyección. Si no ponemos nada en la búsqueda, nos aparecen todos los grados. Pensad que esta es la base de datos más grande que hay en el mundo con toda la información que incluimos. Por ejemplo, si vamos a lo que son detalles, pues datos generales de descripción del producto, datos de proceso, temperaturas de molde, máximas, mínimas de temperatura masa fundida, temperatura máxima a partir de la cual el material se degrada, temperatura de eyección, valores de shear máximos, propiedades reológicas, temperatura de transición y luego incluso podemos ver la viscosidad, lo que son los parámetros de viscosidad, incluso ver la gráfica. Para que veáis que es un modelo matemático, nosotros podemos modificar esos valores. Por ejemplo, imaginad que nosotros estamos trabajando a 295, es decir, casi al límite, ¿no?, de degradación podemos aplicar y vemos pues cómo trabaja la viscosidad a esa temperatura y diferentes valores de cizalla. Eh, Realmente es mucha información y ya os decía, es la base de datos más grande que hay en el mundo con toda esta información. Propiedades PVT, por ejemplo, también podemos ver cómo trabaja eh, lo que es el volumen con respecto a la temperatura y la presión para básicamente calcular todo lo que son los cálculos de compactación y bueno, muchísima más información. Si os fijáis, aquí tenemos el primer grado. Si vamos hasta abajo, tenemos unos 9808 grados actualmente. Por tanto, seguramente encontraréis aquí el grado que buscáis exactamente para calcular. Vamos a hacer una búsqueda. Por ejemplo, vamos a buscar, en este caso, pues un polipropileno. ¿Vale? Seleccionamos PP y aparecen aquí todos los polipropilenos. Podemos ordenar pues por proveedor, por ejemplo. Desde el ANS, pues tenemos aquí un grado, ¿vale? Si os fijáis, pues no tiene carga, por tanto no lo indica, pero aquí sí que pone Glass Fiber 20%. Podemos ver en los detalles, ¿vale? ¿Por qué no lo indica nuestra base de datos? Porque en este caso el material, el proveedor, dice que sus datos de fibra son confidenciales. Entonces los hemos incluido como confidenciales. Y aparte el grado está muy bien caracterizado. Tiene datos de PVT, mecánicos, que se han calculado por los laboratorios de Autodesk. Vamos a seleccionar este grado. Siguiente punto, ya él por defecto nos pone los parámetros óptimos de producción. Tenemos que definir la presión máxima que tiene nuestra máquina a nivel de presión de inyección máxima. Imagina que nosotros tenemos una máquina de máximo, tenemos 100 megapascales de presión, la tenemos que definir. Y luego el punto de conmutación de lo que es llenado a compactación lo podemos dejar en automático y el software lo optimiza, o podemos definirle cuál es nuestro punto de conmutación. El tiempo de inyección lo podemos dejar en automático y luego la temperatura, el tiempo que tarda en abrir y cerrar el molde para calcular o tener un cálculo total de tiempo de ciclo. Finalmente definimos qué tipo de malla que necesitamos. En este caso vamos a empezar con el nivel estándar. Y a partir de ahí ya podemos lanzar el cálculo. Si os fijáis, aquí tenemos la opción de lanzar el cálculo. Y empieza el cálculo. Como antes, igual, hace lo que es el mallado, lo que es el cálculo y dentro de un momento pues tendremos los resultados. Como veis, el cálculo ya ha acabado y lo que tenemos es empezamos por los resultados de rechupes. En este caso vemos como la pieza tiene ya una serie de rechupes bastante marcados. Incluso podemos ver qué profundidad tienen esos rechupes. Actualmente la barra de resultados la podemos modificar y poner donde más nos interese para ver pues esos detalles. Incluso pues si vamos a resultados
podemos examinar qué valores pues tenemos de rechupe en cada una de las diferentes zonas. Interesante, estos resultados de rechupes que vemos aquí que se marca en lo que es la pieza, es interesante saber que podemos exportarlos. Es decir, podemos exportarlos a software como VRED y ver, por ejemplo, si os fijáis aquí, tenemos la opción de exportar a ver defectos de visualización. Aquí, como veis, no lo vemos muy bien porque es una herramienta de visualización, pero podemos exportarlo a herramientas como VRED y ponerle una iluminación, incluso ponerle texturas, sacados brillantes, pintados, etcétera, y ver si esos rechupes realmente se ven, no se ven y el efecto que tienen final en lo que es la calidad de la pieza. Vamos a pasar a los resultados tradicionales. Vamos a cerrar lo que es el summary. Antes de seguir, quiero que veáis que, bueno, aquí tenemos los tiempos de llenado, tenemos las fuerzas de cierre, tenemos cuándo se ha producido la conmutación, el tiempo de ciclo estimado, el peso de la pieza sin la compactación, el volumen y luego, por ejemplo, valores de presión con respecto a diferentes presiones de inyección. El cálculo, el de Feeling ha tardado, si os fijáis aquí, ha tardado 54 segundos, el de Cooling Quality 16 y el de SimMarks en este caso ha sido muy pequeño. Y luego podemos incluir pues toda la parte del setup del coste para calcular los costes de lo que es la pieza. Voy a cerrar el summary y vamos a ver más en detalle lo que son los cálculos, en este caso del llenado de la pieza. Para ello lo primero que voy a hacer es escalar los resultados. Vamos a las propiedades y vamos a poner el resultado en banded para ver las diferentes isocronas de lo que es el resultado de, de llenado. Y luego el material, la pieza creo que está en transparente, no estaba, la vamos a poner también en transparente y vamos a ver cómo llena esta pieza. Si os fijáis, las isocronas son constantes, es decir, si miráis los tiempos, es un intervalo de tiempo constante. Pero si os fijáis, hay zonas donde el flujo se frena, es decir, recorre menos distancia en el mismo tiempo, y luego en el mismo tiempo recorre más distancia. Por tanto, es importante ver que todo lo que es el avance frenado del flujo debido a cambios de espesor, debido a cambios de presión, etcétera, lo podemos ver directamente en el resultado de llenado. El resultado de llenado lo podemos animar, podemos ver el llenado de la pieza, cómo avanzando el flujo y podemos intuir cosas como por ejemplo aquí pues un atrapamiento de aire, una línea de unión, zonas donde se frena el flujo y luego avanza porque llena primero aquí y luego la parte final y luego pues ver realmente pues qué zonas llenan antes, llenan después, posibles líneas de unión, atrapamientos, etcétera. Realmente con el resultado de llenado podemos intuir muchísimas cosas. Si llena de forma equilibrada la pieza, si hay zonas donde se frena el flujo, si hay líneas de unión, etcétera. Luego podemos ver, ya que hemos hablado de las líneas de unión, atrapamientos de aire, como comentábamos. Primero, pues el que hemos visto antes aquí en esta zona aquí y luego los de las diferentes zonas que ha ido llenando la pieza. Hay zonas, por ejemplo, al final de un postizo que ya entendemos que el aire se va a ir, pero por ejemplo en esta zona aquí, este atrapamiento puede ser crítico, incluso producir, por ejemplo, un efecto diésel. Y luego pues vemos las diferentes líneas de unión. Hemos hablado de lo que es la presión de inyección, podemos ver los valores de presión de inyección, zonas donde acaba el llenado, es importante entender que esta es la zona final de llenado, donde tenemos la menor presión, y luego cosas como la temperatura al frente de flujo. Esto es un resultado que es muy importante porque podemos ver donde el flujo se frena y vuelve a acelerarse. Se frena normalmente y lo notas porque baja la temperatura. Aparte de las isocronas, podemos verlo a nivel de temperatura. Podemos escalar el resultado y hemos puesto como temperatura máxima 250 grados. Realmente no ha bajado muchísimo el valor de la temperatura. Normalmente si baja por debajo de 10 grados de la máxima o sube por encima de 10, es crítico. En este caso no es muy crítico. Vamos a poner que el límite son 245 grados centígrados de máxima y de mínima 250. Aplicamos
y podemos ver un poquito más de cambio, pero vemos que los valores, en este caso no tenemos problemas de este tipo. Únicamente, por ejemplo, en la zona más crítica es la parte del atrapamiento del aire, ¿no? Que aparte de que se atrapa el aire, el material baja de temperatura y seguramente crea una marca pues crítica. Luego podemos ver resultados, por ejemplo, el tiempo para alcanzar la temperatura de solidificación o temperatura de eyección de la pieza. Y en este caso vemos que la zona más crítica es la zona con mayor espesor, unos 22 segundos, y luego hay zonas que tienen menos valores. Por ejemplo, podemos clicar en la zona de examinar y podemos ver que son 5 segundos aquí, aquí 9, 9 aquí y, por ejemplo, 20, 22 aquí. Finalmente vamos a ver los resultados propios de Advisor. Por ejemplo, el Confidence to Fill, que nos indica qué zonas de la pieza van a poder llenarse o no. En este caso vemos que toda la pieza va a poder llenarse bien. O, por ejemplo, la parte de Quality Prediction. Es decir, tenemos, por ejemplo, zonas de la pieza donde vamos a tener una calidad media de esa pieza. Si os fijáis, nos está indicando pues toda esta zona de aquí. Y dentro de los resultados podemos ver, si clicamos en esta opción de Advisor, podemos llegar a ver esos detalles de la parte de Quality Prediction. Podemos clicar, por ejemplo, donde pone medio y nos indica, por ejemplo, que el tiempo de refrigeración es muy alto y podremos tener problemas de compactación. O, por ejemplo, en esta zona inferior de aquí, ¿vale?, nos indica lo mismo, que tenemos problemas muy elevados y luego podemos ver detalles de temperatura frente de flujo, caída de presión, cizalla, etcétera, para ver si, por ejemplo, tenemos zonas donde el estrés o el shear ha subido muchísimo. Finalmente, vamos a poder exportar todos estos resultados. Vamos a quitar la parte Advisor y vamos a poder incluirlos. Si os fijáis aquí, podemos incluirlos para exportar estos resultados. En este caso los hemos incluido todos, pero podríamos incluir los que nosotros quisiéramos o podemos incluir diferentes estudios. ¿Y esto para qué? Básicamente para exportarlo en un archivo de formato único que se llama Molflow Results, ¿vale?, formato MFR, que significa Molflow Results, y básicamente es un formato único. Lo voy a guardar aquí en el escritorio, voy a poner demo, y en este caso vamos a incluir todos los datos y generar un archivo. Realmente es muy interesante porque podemos incluir comentarios, comparativas, etcétera, y podemos ver todos los resultados. El cliente o alguien de nuestro departamento puede revisar ese archivo. O podemos hacer un report tradicional, es decir, podemos coger y exportar o publicar, en este caso, pues todo lo que es la parte de reporting. En este caso, vamos a la opción de reports, podemos incluir notas, incluir opciones, editar la tapa, el texto, imágenes, etcétera, y incluir pues en el report wizard, pues por ejemplo, en este caso el llenado, pero podemos incluir, por ejemplo, el mejor punto de inyección, otros resultados. Los diferentes valores que queremos dentro del llenado, por ejemplo, los hemos incluido todos, o podemos incluirlos, por ejemplo, solo el tiempo de llenado, la temperatura del frente de flujo y demás. Y luego podemos guardar lo que es el formato en HTML o en PowerPoint. Podemos utilizar una template donde tengamos nuestros datos de empresa, etcétera, y realmente generar muy rápido lo que es el informe en formato de texto o en formato PowerPoint o en HTML. Básicamente, pues muy sencillo, viendo los resultados, con los comentarios o lo que hayamos puesto. Pero de forma más interactiva, si abrimos el archivo demo Molflow Results con doble clic, nos abre un programa que se llama Molflow Communicator. Y en este caso, dentro de lo que es el Molflow Communicator, no tenemos puesto nuestro mouse 3D, por tanto no lo detecta. Dentro del Molflow Communicator podemos abrir un archivo MFR, pero bueno, en este caso he hecho un doble clic, cancelamos aquí. Y si os fijáis, aparece
el resultado tal como lo habíamos definido. No podemos lanzar un cálculo, pero si os fijáis salen todos los resultados que hemos definido. El cliente puede rotar el cálculo, puede rotar la pieza, perdón, puede hacer una animación del llenado, puede ver cómo llena esa pieza, puede hacerlo paso a paso, puede hacer exactamente y visualizar los mismos resultados con el mismo escalado que hemos definido. Y aparte tiene un comentario de para qué sirve el resultado, qué puede hacer, incluso le podríamos haber incluido notas. Finalmente, para concluir, solo agradeceros vuestra atención en esta pequeña demostración. Como sabéis, tenéis mis datos de contacto en el link y si queréis contactar conmigo y extender todo lo que hemos visto hoy, toda esta información, o queréis más detalle, pues enviadme un correo y estamos en contacto. Muchas gracias.